Resurrección de Cristo. Jesucristo ha resucitado. En verdad, resucitó. Pascua es el día más importante del calendario cristiano, incluso más importante que la Navidad. Es un asunto fundamental porque en él está fundada nuestra fe, ya que si la resurrección absurda no tendría razón de ser nuestra fe. Sin la resurrección, mis hermanos, nuestra vida de nada serviría. Si Cristo no hubiera resucitado, la iglesia no podría anunciar ninguna buena noticia de salvación para nadie. Es como si estaríamos muertos. Para nosotros los católicos, el domingo de Pascua inaugura el periodo pascual de 50 días hasta Pentecostés. Los primeros 8 días después del domingo de resurrección se considera como el propio domingo de Pascua y se le denomina octava de Pascua. Todos estos días, estos 8 días que estamos viviendo, mis hermanos, son pequeñas vigilias pascuales. Cada misa después de la gran vigilia pascual es como si fuera una celebración de una pequeña vigilia pascual. Y se le llama octava de Pascua. Nosotros los católicos nos hemos preparado para este día a través del periodo penitencial de Cuaresma que comenzó el miércoles de ceniza y cuya culminación es la Semana Santa y Semana de la Pasión, cuyos días más importantes son los del Triduo Pascual, para llegar al domingo de resurrección. Por eso nosotros hemos hecho tanto énfasis en el Triduo Pascual, tratando de llevar a todos ustedes reflexiones importantes, investigando qué significan estos días, tratando de nutrirnos en este Triduo Pascual, para nosotros llegar a la gran vigilia pascual informado, porque aunque sabemos y tenemos muchas informaciones, a veces hay cositas que se nos escapan a todos nosotros. Y debemos de mantenernos en una constante investigación, estudiando, porque en estos caminos, mis hermanos del Señor, nunca se termina de aprender. Dios es toda sabiduría y nosotros simplemente nos asemejamos a una minísima parte. Jamás lo sabremos todo. La importancia del domingo de resurrección la leemos en San Pablo, que dice que a menos que Cristo resucitara de entre los muertos, nuestra fe sería en vano. La podemos leer en Corintios 15. Por todo ello y por todo esto que hemos mencionado, vamos nosotros a leer 10 datos importantes que debemos de conocer acerca de la resurrección o paso de la Pascua. ¿Qué pasó en la Pascua de Resurrección? Entre otras cosas, las mujeres fueron a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús. Vieron a los ángeles que les dijeron que no estaba allí. Se fueron a decir a los apóstoles. Inicialmente no le creyeron. Pedro y el discípulo amado corrieron a ver la tumba y la encontraron vacía.
María Magdalena tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Lo mismo tuvieron los discípulos en el camino a Emaú. Esa es la lectura que nosotros leemos, mis hermanos, donde los discípulos de Emaús caminan con el propio Jesucristo y no se dan cuenta. Y ya cuando llegan al lugar, Él hace como que sigue, el camino de Él es más largo, y ellos lo invitan a que se quédate con nosotros. Jesús se queda y es ahí al partir el pan, cuando a ellos se le abren los ojos, qué alegría, y se dan cuenta de que están hablando con Jesucristo el resucitado. Ahí comentan y se dicen unos a otros, era Jesús el resucitado. ¿No te diste cuenta cómo nos ardía el corazón cuando conversábamos por el camino con Él? Entonces se van de nuevo a compartir con sus compañeros discípulos la experiencia que han tenido y a notificarle de que Jesucristo le hizo una aparición, que en verdad ha resucitado. Qué alegría caminar con el mismo Jesús. Y eso nos pasa a muchos de nosotros, mis hermanos, que caminamos con Él. Él va a nuestro lado y nosotros no nos damos cuenta hasta que Él no nos abre los ojos para permitir que lo veamos. Bendito sea el Señor. La Magdalena tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Lo mismo tuvieron los discípulos en el camino de Emaús. También lo tuvo Pedro, lo mismo que lo tuvieron todos los apóstoles, menos Tomás, que tendría uno más adelante. Jesús había resucitado de entre los muertos. Después que Jesucristo resucitó, Él hizo varias apariciones para dejarnos constancia y prueba de su resurrección. La resurrección de Jesús es un evento histórico. En el Catecismo de la Iglesia Católica explica en el numeral 639 el misterio de la resurrección de Cristo. Es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como atestigua el Nuevo Testamento. Es justamente de lo que estamos hablando, que nuestro Señor Jesucristo dejó prueba, dejó constancia de su resurrección. Se le apareció a varios de los discípulos para que fueran testimonio, para que testificaran su resurrección. Ya San Pablo, hacia el año 56, puede escribir a los Corintios: porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12 apóstoles. Habla aquí de la tradición viva de la resurrección que recibió después de su conversión a puerta de Damasco. El significado de la tumba vacía. El Catecismo de la Iglesia Católica explica en el numeral 640 del marco de los acontecimientos de Pascua. El primer elemento que se encuentra es el sepulcro vacío. No es en sí una prueba directa a ausencia del cuerpo de Cristo. En el sepulcro podría explicarse de otro modo. A pesar de eso, el sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial de su descubrimiento por los discípulos.
fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la resurrección. Es el caso, en primer lugar, de las santas mujeres después de Pedro. El discípulo que Jesús amaba afirma que al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir las vendas en el suelo, vio y creyó. Eso supone que, contando en el estado del sepulcro vacío de la ausencia del cuerpo de Jesús, no había podido ser una humana, y que Jesús no había vuelto simplemente a una vida terrenal como había sido el caso de Lázaro. La resurrección de Cristo, mis hermanos, es una resurrección única. Como nos explica aquí, no es como Lázaro, que ya tenía 3 días de muerto y que ya es día, y que Jesucristo hizo el milagro y Lázaro resucitó. Lázaro resucitó, pero Lázaro resucitó y queda siendo mortal. Pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una resurrección gloriosa. Es un cuerpo que se transforma, es un cuerpo que se glorifica, es un cuerpo que no hay puertas cerradas, ni paredes, ni límites, porque Él traspasa toda puerta, todo límite. Es un cuerpo glorioso. Bendita sea la resurrección de Jesucristo. Importancia de las apariciones después de la resurrección. El Catecismo de la Iglesia Católica también nos explica en el punto 641, María Magdalena, las santas mujeres iban a embalsamar el cuerpo de Jesús. Entrando a prisa en la tarde del Viernes Santo, por la llegada del sábado, fueron las primeras en encontrar el resucitado. Así, las mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo. Para los propios apóstoles, también el 642 de nuestro Catecismo Católico nos dice que todo lo que sucedió en esta jornada pascual compromete a cada uno de los apóstoles y a Pedro en particular en la construcción de la era nueva que comenzó en la mañana de Pascua. Qué hermoso, mis hermanos, cuando esas mujeres, María Magdalena, van a embalsamar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y encuentran la tumba vacía, se encuentran con el resucitado. Las mujeres, como siempre, las mujeres activas, preocupadas, solidarias, esas mujeres no durmieron pensando en nuestro Señor Jesucristo. Y qué alegría, qué sorpresa para ella, cuando por la mañana van a visitar el sepulcro y el sepulcro está vacío. Cuando el ángel le dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Él ha resucitado. Aleluya, gloria a ti, Señor, que resucitaste de entre los muertos y que gracias a esa victoriosa resurrección tiene sentido nuestra vida. Y las mujeres fueron las primeras en descubrir esa maravilla. En la mañana de Pascua, como testigos del resucitado, los apóstoles son las piedras de fundación de la iglesia. La fe, la primera comunidad de los primeros creyentes. Segunda en el testimonio de hombres concreto, conocido de los cristianos y de los que la mayor parte aún vivían entre ellos. Estos testigos de la resurrección de Cristo son ante todo Pedro y los 12, pero no solamente ellos. Pablo
habla claramente de más de 500 personas a las que se apareció Jesús en una sola vez, además de Santiago y de todos los apóstoles. También en el punto 643 del Catecismo podemos leer antes testimonios. Es imposible interpretar la resurrección de Cristo fuera del orden físico, no reconocerlo como un hecho histórico. Sabemos por los hechos que la fe de los discípulos fue sometida a la prueba radical de la pasión y la muerte en la cruz del Maestro, anunciada por él de antemano. La importancia de la resurrección de Cristo para nosotros. El Catecismo de la Iglesia Católica explica en el 651: si no resucitó Cristo, vana es nuestra fe. Vana es nuestra predicación, pero también vana es nuestra fe. La resurrección constituye, ante todo, la confirmación de todo lo que Cristo hizo. El Señor, todas las verdades, incluso las más insensibles al espíritu humano, encuentra su justificación. Si Cristo, al resucitar, ha dado la prueba con la justificación divina definitiva de su autoridad divina, según lo había prometido, encontramos que Cristo, el primogénito de entre los muertos, es el principio de nuestra propia resurrección. Ya desde ahora, por la justificación de nuestra alma y más tarde por la dedicación de nuestro cuerpo, la resurrección. Mis hermanos, si Jesucristo no hubiese resucitado, vana fuera nuestra existencia. Nuestro Dios es un Dios de sabiduría, es un Dios de poder, el que todo lo hizo perfecto, el que todo lo planificó para bien nuestro. Qué alegría, recibir y celebrar la fiesta de resurrección, la Pascua de resurrección, porque al Jesucristo resucitar, también resucitamos nosotros con él. Y esa es la verdad de fe. La verdad de fe de la resurrección toma en cuenta estas 4 afirmaciones. La resurrección de Jesús no es una vuelta a su vida anterior para volver a morir de nuevo. Jesús entra en la vida definitiva de Dios. Es exaltado por Dios. Es una vida diferente a la nuestra. Jesús resucitado es una alma inmortal. Ningún fantasma es un hombre completo. O sea, no es un fantasma como algunos creen. Es un hombre completo, con cuerpo vivo, concreto, que ha sido liberado de la muerte, del dolor, de las limitaciones materiales, con todo lo que constituye su personalidad. Dios interviene, no para volver a unir el cuerpo y el alma de Jesús, sino que ocurre un nuevo prodigio, una intervención creadora por Dios, con su fuerza creadora y poderosa, levantando al muerto Jesús a la vida definitiva y plena. No se trata de que Jesús resucitó en la fe de sus discípulos.
o en su recuerdo. Se trata de algo que sucedió verdaderamente en el muerto Jesús y no en la mente o en la imaginación, o no en la mente y la imaginación de alguien. Jesús realmente ha sido liberado de la muerte y ha alcanzado la vida plena y definitiva de Dios. Bendita sea la resurrección de Cristo. Bendita sea nuestra Pascua, nuestra resurrección, nuestro Jesucristo, vivo y resucitado, el de ayer, el de hoy y de siempre. Y nosotros los católicos, nuestra iglesia católica, nos regocijamos en Él, nos regocijamos en esa alegría. Ese es un gozo que nosotros debemos de tenerlo permanentemente, de que nadie nos quite esa alegría de nuestro corazón, que nadie nos quite el gozo y la alegría de ese Cristo resucitado. Debemos de nosotros demostrarlo, de tener una sonrisa constante en nuestro labio, porque la alegría, mis hermanos, es el sello que identifica a un cristiano resucitado en Cristo Jesús. Nosotros no debemos de andar cabizbajo. Nosotros debemos de andar con la frente en alto, diciéndole a nuestros hermanos: feliz Pascua de resurrección. Jesucristo ha resucitado, porque no fue fácil esa resurrección, y junto con Él nosotros resucitamos también. Celebración de la Pascua. Fue la noche del sábado santo, la vigilia pascual. En consecuencia, las celebraciones del domingo de Pascua son más moderadas de acuerdo con el documento principal que rige las celebraciones relacionadas con la Pascua, donde dice pascales solemnidades. La misa celebrada el día de Pascua con gran solemnidad es conveniente que el rito penitencial tome la forma de una aspersión con el agua de la vigilia, durante el cual la antifonía vide agua o algún otro canto de índole bautismal deben ser cantados. Las fuentes de la entrada de la iglesia deben ser llenadas con las mismas aguas. Esto es cuando en la iglesia cantan: fuente bautismal de donde brota la fe. Aquí dicen u otras canciones. El cirio pascual. Explica: el cirio pascual tiene su lugar apropiado, ya sea en el lambón o junto al altar, y debe ser iluminado en todas las celebridades litúrgicas de la temporada, hasta el domingo de Pentecostés, ya sean en la misa en la mañana y en la oración de la tarde o después de la temporada de Pascua. El cirio se debe mantener con honor en el baptisterio, de modo que las velas de los bautizados se puedan encender en él. En la celebración del bautismo, de la celebración de los funerales, el cirio pascual se debe colocar junto al féretro para indicar que la muerte de un cristiano es su propia Pascua. El cirio pascual debe encenderse y permanecer en el santuario durante la temporada de Pascua. Ustedes saben, mis hermanos, el año pasado el cirio pascual fue caminando casa por casa. Este año, debido a la pandemia que atravesamos, no sabemos si se podrá hacer. Ojalá y el cirio nos visite, porque el cirio simboliza la luz de Cristo, esa luz que se encendió en la misa de la vigilia pascual. Las celebraciones populares, este día de resurrección, es alegre, pero triste para los
para los cofrades, alegre por la manifestación de la reflexión que sustenta la religión y triste porque la Semana Santa y la misa hay pocas profesiones. En el día de hoy tampoco suelen congregarse mucha gente porque en muchas ciudades comienza a preparar la calle para volver a la rutina diaria. De la Pascua instauró el domingo como día festivo y descanso. El domingo de resurrección es el culpable, mis hermanos, de que los domingos sean los que se consideran festivos y de descanso en la semana, ya que como es una fiesta clave del calendario litúrgico, en los primeros siglos del cristianismo se cambió, gracias a ella, el día dedicado al descanso y alabanza a Dios, nuestro creador, del sábado al domingo. Ustedes saben, mis hermanos, que anteriormente el día del Señor era el sábado, pero gracias a la Pascua de Resurrección, como el domingo es el primer día de la semana y al Señor hay que darle lo primero y lo más importante, después de la Pascua de Resurrección, como dice aquí, se dedicó el domingo para alabar y glorificar al Señor. Aunque la religión judía, en cambio, no se reconoce la resurrección de Cristo, el día festivo que ellos siguen teniendo es el sábado. Pero nosotros tenemos el domingo como día glorioso, día de resurrección, día del Señor. Qué alegría que nuestro Señor Jesucristo haya resucitado. Resucitó. Aleluya, aleluya. Jesucristo ha resucitado.